Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes, a la prensa, a la sociedad civil organizada, a Ali, a los animalistas del estado de Querétaro y de todo México, a los amigos de Derechos Sin Fronteras, a la Unión Abolicionista de México. Bueno, actualmente estamos pasando por un proceso histórico muy importante, que es la reactivación y la postura de México, de los activistas, en tomar la postura jurídica y el punto fundamental de lo que es el derecho de la ciudadanía a su elección. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno es la estructura medular de la sociedad y que es precisamente ellos, nuestra voz y nuestra postura. Ante esta situación nos hemos dado cuenta que las acciones taurómacas por parte de algunos funcionarios en diversos estados donde se ha declarado erróneamente patrimonio cultural inmaterial las corridas de toros. Y es la misma sociedad organizada, las propias personas que nos estamos levantando en contra de este decreto, de tantos decretos que hay. Eso hace un parteaguas fundamental de lo que es patrimonio cultural inmaterial. Entendiendo que no tienen a todos los ciudadanos, a todas las personas no se toman en cuenta, a los animalistas, a los grupos indígenas. Y por eso hemos realizado un pequeño pronunciamiento, en el cual menciona que las organizaciones de la sociedad civil, velantes de los derechos de los animales humanos y no humanos en América, la sociedad en general, con fundamento en lo establecido en el contrato social, venimos a pronunciarnos en contra de las acciones taurómacas realizadas por las autoridades legislativas y ejecutivas al declarar a la fiesta de toros patrimonio cultural inmaterial del estado de Querétaro. Mismo acto que es contrario a la razón, la ética y el Estado Social Democrático de Derecho, con fundamento en el siguiente razonamiento lógico jurídico. 1. Diversos estudios científicos desde diversos campos han estudiado los efectos nocivos de las corridas de toros hacia las personas que presencian u observan por televisión tal práctica. La ciencia, desde diversas aproximaciones teóricas y prácticas, han contribuido también al estudio de tal fenómeno, afirmando que las corridas de toros son una actividad que va en contra de la salud mental, emocional y relacional de las personas. Es decir, que a nivel individual genera graves daños directos en la psique humana y a nivel social interacciones que también se consideran patológicas. Punto 2. Las corridas de toros son un acto violento, ya que son acciones deliberadas cuyo objeto central es generar daño hacia el otro. Este tipo de violencia se puede catalogar como violencia-castigo debido a la naturaleza de la relación entre los individuos. México es el único país que permite la entrada a niñas, niños, jóvenes a las corridas de toros. Es un evento que, según estudios científicos, provoca efectos nocivos a la esfera biopsicosocial de los individuos. En la actualidad, la tauromaquia está acotada a la lida de toros. Las corridas de toros es un espectáculo típicamente español en el que desde hace siglos un grupo de hombres escondidos detrás de un caballo, armados con una serie de instrumentos, se enfrentan a un animal diezmándolo en la arena, cuyo único fin es buscar la salida de este ejemplar. Durante la corrida se le insertan diferentes tamaños de puntas para provocarle un desangrado, desgarros musculares y cansancio. El caballo que entra en acción durante la corrida también sufre mutilación de las cuerdas bucales, para que los relinchidos de miedo y dolor no molestan al público. Los caballos normalmente son viejos para no tener pérdidas en caso de que fallezcan, y cuando muere en una corrida es normalmente por la evisceración, es decir, termina con las tripas de fuera. Cabe recalcar que el estado de Querétaro tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Asimismo, derivado de los procesos sociales, históricos, la sociedad queretana, la población existente en el territorio de Querétaro es culturalmente heterogénea. Al momento de existir un decreto taurómaco carente de fundamentación y motivación, de manera latente, imponen una identidad cultural a la cual no pertenecen los grupos indígenas y la sociedad en general, violando gravemente los derechos y principios culturales. La UNESCO define el patrimonio oral e inmaterial como el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconozca
y que reconocidamente responden por las expectativas de una comunidad y en la medida en que reflejan su identidad cultural y social, lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los usos técnicos relacionados con la artesanía, los aspectos culturales, se encuentran en muchas formas de patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural y la expresión creativa, así como la fuerza motriz para las culturas vivas. Como se puede ser vulnerable en las fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia. La UNESCO alienta a las comunidades para identificar, documentar, proteger y rehabilitar ese patrimonio. Hay algo muy importante que es una convención, de cual forma parte el bloque constitucional y la supremacía de la ley suprema de la Unión, en el artículo 133 constitucional, en el cual tenemos un convenio, que es un convenio muy importante para la salvaguarda del patrimonio cultural y material, también llamado patrimonio viviente. En este punto, en el cual se basa el decreto taurómaco, hacen énfasis solamente su primer parte, en el cual olvidaron de una forma arbitraria y violatoria de derechos fundamentales que solamente se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural y material que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre las comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sustentable y sostenible. Es importante hacer hincapié en el último párrafo, ya que las acciones taurómacas implementadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo van en contra del precepto en mención en razón de existir instrumentos jurídicos consagrados en la Ley Suprema de la Unión y los ejes de la humanidad. Cabe mencionar, asimismo, que estos actos son violatorios de derechos fundamentales, derechos humanos, toda vez que las corridas de toros se ha demostrado científicamente, jurídicamente, que violentan los ejes vectores de la humanidad y principios, como es el principio pro homine, el interés superior del niño, a vivir una vida libre de violencia, a fomentar la cultura de la paz. Y es por eso que ahorita estamos reunidos, los abogados, el biólogo Alfredo Acosta Rosales de la Organización Biofutura, vicepresidente, para combatir este tipo de actos. Cabe mencionar que este acto de violencia tan tajante y terrible tiene que ser abolido. Y nosotros, los abogados de todo México, vamos a combatir estas aberraciones sociales, porque por ningún motivo vamos a permitir que los niños, las niñas, los jóvenes sean vulnerados en su esfera biopsicosocial, como ha quedado establecido en diversos instrumentos de la ciencia, como las cartas del Dr. Kenneth Shapiro, como las cartas de la propia UNAM, de Elena Poniatowska, sobre las corridas de toros. Es un acto que lo vamos a quitar. Por la vía jurídica tiene que prevalecer siempre lo que es la ciencia, el interés superior del niño y los principios pro homine. Recordando que la única parte histórica que se tiene con la relación de las corridas de toros es que hubo un presidente, el máximo abogado que ha parido la patria, el abogado don Benito Pablo Juárez García, el benemérito de las Américas. Se le recuerda por sus grandes reformas y pensamientos que tiene, haciendo mención que el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y escuchar en ella la voz de sus más caros derechos e intereses. Muchas gracias. ¿Cuáles son las acciones legales que se van a tomar exactamente? ¿Van a buscar un amparo o qué es la situación que van a realizar? Muy bien. Ahorita vamos a promover un juicio de amparo indirecto para poder combatir este tipo de decretos taurómacos. Asimismo, a nivel internacional, cabe mencionar que hemos tenido un gran aporte por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas. El grupo de expertos sobre grupos indígenas ha respondido a nuestras peticiones por parte del Estado de Hidalgo, que como ustedes sabrán, nosotros también impusimos un juicio de amparo que ahorita está tramitando allá. El doctor James Anaya, el experto de Naciones Unidas en grupo indígena, va a tomar cartas en el asunto por la violación tajante de derechos indígenas y colectivos, por la pérdida de identidad y el avasallamiento cultural a grupos indígenas por parte del Estado, entendiendo así el Estado queretano y el Estado de Hidalgo, y más amplio. Las acciones son
en el ámbito nacional y en el ámbito supranacional. A ver, ¿el amparo se va a presentar aquí en instancias nacionales o ante la ONU? ¿O dónde se va a realizar todo este procedimiento?